Estamos en comunicación con Adriana Meyer. Ella es licenciada en comunicación, columnista del programa Marca de Radio, periodista de Página 12, autora, entre otras cosas, del libro En el cielo nos vemos, de la historia de Jorge Julio López, y también ayuda en un montón de medios como Anfibias y La Izquierda Diario. Te saluda Nar desde Demoliendo Mentes por Radio Sentipensares. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Muchas gracias por el tiempo, por la entrevista. Arrancamos con la pregunta acerca de la situación actual del caso de Facundo Astudillo Castro. Bueno, la verdad es que en las últimas horas hubo muchísimas novedades, muchísima actividad en la causa, en paralelo con la presencia de la mamá de Facundo acá en Buenos Aires, ¿no? Que, bueno, fue recibida por el presidente de la Nación, estuvo presente durante la autopsia y hoy fue recibida por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y recién acaba de estar participando de la marcha que se hizo en Plaza de Mayo contra el gatillo fácil y, bueno, por el esclarecimiento del caso de su hijo. Fueron como 2 marchas, una de cada lado de la plaza, y allí estuvo Cristina ratificando su pedido de renuncia del ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, y diciendo que ella, después de haber estado con las más altas autoridades, no quiere promesas que no puedan cumplir, dijo, quiero hechos. Y yo te decía recién que hay muchas novedades en la causa porque pareciera, comentábamos con los abogados justo hace un ratito, mientras esperábamos, pareciera que se hubiera destapado algo, ¿no? Pareciera que en la fiscalía, vos sabés que la familia es muy crítica de la actitud que ha tenido el fiscal respecto de los pedidos que ellos fueron haciendo, de su hipótesis de desaparición forzada. Ahora pareciera las nuevas actividades que hubo indicarían un cambio. ¿Por qué te lo digo? Porque, bueno, se aceleraron ciertas entregas de información, como por ejemplo la ubicación de los patrulleros en un radio más amplio, porque cuando fue el hallazgo del cuerpo, el 15 de este mes, la Comisión Provincial por la Memoria, que también es querellante en la causa, lo que pidió fue, digamos, en un radio un poco más amplio y tanto de espacio como de tiempo, es decir, desde abril hasta ahora, hasta esa fecha, todas las ubicaciones de todos los patrulleros. Y Asuntos Internos hizo ese análisis y detectó que había un móvil en particular que pertenece a la policía local de Bahía Blanca, que el día 8 de mayo había salido de su ruta habitual, había tenido movimientos, esto lo dice Asuntos Internos, sospechosos, porque apareció ubicado a menos de 800 metros del hallazgo, del lugar donde se hallaron los restos en Villarino Viejo, ¿no? En ese cangrejal. Sí. Y además también decía la información, estuvo parado 35 minutos. El fiscal le pidió a la jueza el allanamiento de esa dependencia, además de un montón de otras medidas, como te decía, que venía demorando, que tenían que ver con la hipótesis de desaparición forzada, como por ejemplo peritar el teléfono de un testigo que resultó ser policía y otro tipo de medidas que venían muy demoradas. En ese escrito pidió todo junto, pero bueno, lo importante es que se hizo el allanamiento y apareció este patrullero que ya está secuestrado y va a ser sometido a peritaje. Entonces podríamos compartirte, contestando tu pregunta, que se abre como un escenario en el cual ahora hay más policías que pueden ser identificados como parte de esta posible desaparición forzada de Facundo, ¿no? ¿Crees que hay una clara decisión política para que se resuelva el caso? Cosa que sabemos ha pasado con Santiago Maldonado o con Luciano Arruga, un caso que para mí es muy paralelo a este, se asemeja muchísimo en muchos aspectos del modus operandi del bonaerense, la decisión al principio la respuesta política que habían dado, como pasó acá en Matanza, el intendente o mismo Scioli en ese momento siendo gobernador. ¿Crees que ahora hay una decisión política real para que esto se solucione? La verdad es que es difícil de contestar esto porque yo separo 2 planos, ¿no? Uh-huh. Separo el plano de las declaraciones públicas,
de los hechos, que es más o menos lo que está marcando Cristina por estas horas, ¿no? Ujú. Igualmente, a ver, sería injusto decir que vos bien mencionabas el caso de Luciano Arruga, entre la actitud que tuvo, por ejemplo, el exintendente Espinosa, en ese caso, y que tuvo, por ejemplo, Mauricio Macri cuando recibió a Chocobar en la Exactamente. Casa Rosada, a los dichos actuales respecto de que no se va a encubrir a ninguna fuerza si es que hubiera responsabilidad, hay una enorme diferencia. Y también hay que decir que, y esto lo dijo Cristina, que el día que se juntaron en Olivos, la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, hizo entrega de documentación importante para la causa, que a la que la familia no había podido acceder estando en Bahía Blanca. De modo tal que alguna cuestión concreta se ha movido. También, si bien son poderes distintos, no descartaría que haya una señal política importante en el hecho de que Cristina haya podido declarar ayer en la Procuración, en un expediente abierto contra el fiscal Ulpiano Martínez por todas estas irregularidades. Sin embargo, después cuando uno ve en los hechos, sigue habiendo flancos complicados. Por ejemplo, que a esta altura, con todo el tiempo que pasó, los testigos todavía estén en riesgo, todavía patrulleros de la bonaerense anden rondando los testigos. Es decir, es como que todavía uno siente, o por lo menos la familia siente que que hay, la brecha entre los dichos y los hechos es muy grande Es todavía. muy amplia, total. Eh, Hoy se hizo la marcha de Correpi respecto al gatillo fácil que viene contabilizando 93 desde que inicia la pandemia. Los gobiernos más menos progres, gobiernos de derechas pasan, pero las instituciones siguen siendo las mismas. ¿Crees que hay una decisión de cambiar eso? ¿La ves? ¿La visión con estas nuevas La verdad autoridades? es muy complejo. La verdad es que ha habido gobiernos con más o menos buenas intenciones, ¿sí? No sé, por caso la gestión de Nilda Garré, por caso la gestión de Leonard Lanian, pero la realidad es que no sé si es que lo hicieron mal o no fuera del todo profunda o es imposible hacerlo. Claro, No, es muy difícil, es un tema muy complejo. Yo me inclino a pensar siempre en respecto de este tema, de que hay como una asignatura pendiente que viene desde muchas décadas atrás, que tiene que ver con aquella consigna de los años 80 que decía que había que desmantelar el aparato represivo. No alcanza con cambiar los programas de estudio de las academias policiales, eh, porque incluso los otros días comentando este hecho nos decían que además serán programas de estudio ayornados, pero los que enseñan son policías retirados. total. Entonces es muy, muy complicado y la verdad es que me remito a los hechos. La policía bonaerense sigue demostrando gobierno tras gobierno que es autónoma, que es la bonaerense, ¿sí? Entonces es muy, pero muy complejo. Si encima de eso tienen un jefe civil que los apaña o que les da carta blanca, que los arenga, bueno, estamos en serios problemas. Allí no estaría habiendo una decisión de justamente de revisar esto. De modo tal que, ¿cómo explicarte? Creo que hace falta bastante más que decisión política. La decisión política es fundamental, Total. pero me parece que hace falta algo más. Y creo que hay algo muy fino que tiene que ver con que desde las buenas intenciones o desde la academia o desde los ministerios, desde las facultades, Sí. uno puede pensar esto en abstracto. Ahora, en el territorio, en los pueblos, lo contaban los abogados, o sea, ahora con la cuarentena, la bonaerense estaba desatada, Total. estaba a la cacería de personas, y no solo la bonaerense, Luis Espinosa desaparecido y asesinado en Exactamente. Tucumán, Florencia Morales que salió a comprar comida y terminó ahorcada en una comisaría, la familia de los Cuom en Chaco, y no, como vos recién mencionabas, 92 personas en este corto periodo, como si la cuarentena hubiera venido a significar una especie de vale todo en la calle. De modo tal que todas las buenas intenciones se chocan contra eso. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿en qué medida al poder político le sirve este tipo de policía que mete miedo? ¿Se entiende? Sí. O sea, por eso, y hay un lazo tan profundo
entre estas prácticas represivas, entre esta policía, digamos, en cuyo ADN está la represión y la corrupción de la mano, con el poder político. Mira, te doy un ejemplo que lo repite siempre el abogado Aparicio, y él cita el antecedente de casos como el de Catherine Moscoso, donde esta chica joven aparece asesinada en Montehermoso y se armó todo un enorme operativo de encubrimiento en el cual la policía ayudó al poder político local a encubrir. Bueno, la teoría de él es que en este caso se da la inversa, que el delito lo habría cometido la bonaerense y el poder político la está ayudando a cubrir sus rastros, ¿no? De modo tal que si no se desanuda eso, estamos en problemas. Fíjate qué gráfica que es el pedido desesperado hace ya un montón de semanas, ahora le debe haber visto la cara y se lo habrá podido repetir, o quizás Sabina Frederick tomó nota y por eso fue con alguna carpeta, Olivos, ¿no? Claro. Pero aquel pedido de Cristina le pedimos que venga gente de su confianza, porque la federal de Bahía Blanca no responde a la búsqueda, ¿no? Entonces, en ese sentido es tan importante. Obviamente que uno no puede pretender que en un solo gobierno esto se cambie, pero me parece que las señales tienen que ser otras, porque si en la misma administración hay personas que realmente tienen la voluntad política, como vos decís, de cambiarlo, pero hay otros altísimos funcionarios que están diciendo lo opuesto, me parece que tendrían que primero ponerse de acuerdo entre ellos. Por lo menos, ¿no? Por lo menos tener un poco de coherencia entre esos dichos. Además siempre hay una cuestión de clase, ¿no? Porque siempre están del mismo lado, ¿no? Lucas Verón acá en Matanza, y al SERF, no digo que había que reprimirlo, pero al SERF lo acompañaron a la casa y le dijeron, cuídate. Exacto. Ese es un enorme componente, totalmente, totalmente. No, no vas a ver un rubiecito de clase alta. No, eh, es así, y por eso es algo muy profundo, porque entonces tiene que ver con algo que para mí trasciende una coyuntura de cuarentena y que trasciende los gobiernos, que es esta policía que si no puede reclutar a los pibes para que trabajen para ellos, directamente los liquida, ¿no? Es siempre, la constante es esa, chicos jóvenes, en general de tez oscura y de barriadas populares. sí, totalmente, totalmente. Adriana, te llevo un poco, ¿cómo ves los medios actualmente, no? Vos sos una gran trabajadora de los medios y militante de los medios también. ¿Cómo es la actualidad? En Sí, general en general. es complicado, es una pregunta muy amplia, Es muy pero amplio. no, es complejo, es difícil, depende en qué aspecto. ¿Vos te referís a la cobertura de este tipo de casos? Sí, total, a cómo cubren los casos, cómo manipulan, por ejemplo, o el cinismo que tienen, ¿no? Una cosa fue cómo cubrieron con mentiras en casos de Santiago y cómo se quisieron colgar del caso de Lucas Espinosa o mismo del caso de Facundo Astrillo Castro, la nefasta de Burrich llamando a la madre, con el cinismo que los caracteriza, ¿no? Sí, ahí digamos, yo soy muy crítica respecto de los medios, de los colegas, pero no por contarle las costillas a los colegas, No, sino no, total. porque creo que la estructura de medios está complicada. La televisión sigue siendo un ámbito donde no hay profundidad y la poca profundidad atenta contra la calidad del periodismo que se ejerce, y también la precarización. Los salarios nuestros están por el piso, es muy Totalmente. complejo, y la verdad es que hacer buen periodismo y encima poder vivir de los salarios promedio en prensa gráfica están por debajo de la canasta básica. Eso es muy grave, es un atraso tremendo que tenemos, y creo que es un componente no menor que atenta, así como en su momento se decía que había docentes taxi, bueno, hay muchos periodistas taxi que tienen que estar, tenemos que estar haciendo un montón de trabajos adicionales. Yo soy docente en la universidad y por suerte por ese lado estoy un poco más cubierta, pero también siempre que puedo trato de colaborar en algún lado, porque si no es imposible. Y es un combo, ¿no es cierto? Y la otra cosa que veo es que, no sé, que me permite pensar desde el punto de vista crítico, este caso de Facundo, es cierta adhesión que permanece en el periodismo de
la fuente institucional como la verdad revelada, y por ahí la aplicación de una especie de, ¿cómo te diría?, de razonamiento simplista de las dos campanas, una supuesta objetividad en el tratamiento de los casos, y los parámetros del periodismo de policiales a casos de violencia institucional. Así como hay un protocolo específico para autopsias donde la muerte es bajo custodia porque fue una fuerza la que intervino, lo mismo debería haber para el periodismo. Bueno, perdón por el gato que pasa. No, no pasa nada. Recién Se acabo de tomó. correr al mío acá abajo. Bueno, perdón, este es No, Max, lo no pasa presento para nada. el público, no lo puedo quitar porque si no No, estaría por favor. desatendiendo tu respuesta. Entonces yo veo eso, ¿no? Como un problema, que para mí le hace falta un salto de profesionalismo a nuestro oficio. Total, total. ¿Cómo ves el rol de los medios alternativos ante esa contrahegemonía? Para esa... Muy importante, muy importante, muy importante. Yo misma me nutro de ellos. eh, o sea, tengo una pequeña diferencia, un matiz en el sentido de que a veces desde algunos medios alternativos es como que nos ponen todos en la misma bolsa los que trabajamos en un medio, entre comillas, grande, Claro. y desconocen todo lo que luchamos adentro, ¿no? De esos medios para ir contracorriente. Yo en eso tengo ya un máster, porque Sí, no totalmente. suelo estar, para poder sostener la agenda de los temas que creo yo que hay que mantener, realmente es una lucha diaria, que la hago con todo gusto, o sea, no me quejo, pero quiero decir que esa batalla implica mucha energía. Pero los medios, sacando esta aclaración, son fundamentales, no podríamos hacer lo que hacemos nosotros si no estuvieran. Así que y hay incluso periodismo alternativo de alta calidad, con lo Total, cual sí, para mí es fundamental. De hecho, son como la esperanza de ese otro periodismo que hace un rato criticaba. total. Qué bueno que digas eso. Qué interesante. Adriana, se cumplen 100 años de la radio. Vos sos una gran columnista de radio, de un programa como Marca de Radio. ¿Cómo la ves, no? Escuché por ahí hoy, no recuerdo si lo dijo Lalo o quién, que la radio no se ha inventado nada más moderno que la radio. Sí, sí, la radio es el primer amor de quien hace periodismo, es algo mágico, voy a caer en todos los lugares comunes. Yo empecé en radio, me desarrollé en radio, siempre quise escribir, pero la radio es algo a lo que siempre se vuelve, y sí, sí, es un medio de toda la manipulación que puede haber en los medios, es el medio más fiel, es el medio en el que menos se puede manipular. eh, y pasen los años que pasen, como bien acabas de decir, la radio es algo que está. Hace un rato también escuchaba, le hacían una entrevista a Reinaldo Siete Case Ah, sí, respecto de la radio y el fútbol, ¿no? Y el relato, él decía, cuando uno va a la cancha y quiere escuchar la radio, si es por internet no se puede porque hay mala señal de internet, entonces como que habría que volver a la de transistores. total. Es interesante. Pero sí, es así, la radio es lo más, es un gran lugar donde se puede trabajar con mucha libertad. ¿Y qué te parecen estas nuevas plataformas, no? Pues yo veo a veces los chicos que hablan del streaming, de los vivos en Facebook Live, y para mí es una traspolación de la radio. Yo veo lo mismo con imagen, nada más, pero después veo pequeños programas de radio o micro cosas, a ver, Sí, cuestiones coincido, son versiones, sí, 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 los podcasts también, claro, los podcasts, son versiones modernas de la misma esencia, coincido, sí, claro. sí, sí. Hago la analogía con el libro digital, ¿no? Como que, Totalmente, claro, el ah, ebook, sí, sí, claro, así es. exactamente. ¿Y cómo llegaste a estudiar periodismo? ¿Cómo se te dio? Bueno, hace mucho. Yo tengo unos cuantos años de oficio, empecé muy joven y se me dio, digamos, busqué cuando vine a vivir a Buenos Aires, justamente empecé a conectarme, traté de conectarme con gente que trabajaba en radio, y bueno, mi primer trabajo fue lo que era la MUNI en ese momento, atendiendo el teléfono en un programa de noche. Después me quedé ahí, fui productora de varios programas. Así que un poco esos fueron mis inicios, bien, bien audiovisuales, sí. Bien, bien de esa línea, ¿no? Cómo se empezaba en esa época. Qué bueno, muy bueno. Bueno, Adriana, yo te agradezco muchísimo este tiempo, No, la por favor. nota, la deferencia que tuviste, venías de la marcha, así que también estabas con la marcha de Correpi, así que te Ujú. agradezco y
te dejo que te despidas como más te gusta. Bueno, gracias a vos por contactarme, por No, este por favor. espacio, por estar, por seguir, como se dice, en el buen sentido, militando Total. el buen periodismo, el periodismo alternativo y bueno, la visibilización de este tipo de situaciones que, como bien, mira, cierro con una frase de Cristina, no hay nunca más si sigue habiendo pibes suicidados en las comisarías. Totalmente, totalmente de acuerdo. Te agradezco mucho y bueno, el micrófono está siempre abierto para cuando gustes. Te agradezco. Muchísimas gracias, un gusto. No, igualmente, gracias. Adiós.